Vamos a 1 Samuel, capítulo 14, 1 Samuel 14. Vamos a seguir con nuestro estudio. Un estudio que para mí en lo personal ha sido muy bueno, muy interesante. Si se puede decirlo, un estudio muy humano. A mí me impacta que está hablando de cosas que pasaron hace más de 3,000 años, pero habla de nuestra realidad, muchas de estas cosas. Y esta mañana vamos a ver un momento en la historia de Israel donde se encuentran en una situación imposible. Vamos a hablar de situaciones imposibles. Van a enfrentar algo donde no hay salida. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, quizás en tu matrimonio, donde tú dices, no podemos reconciliarnos, es imposible, no hay una solución, no podemos reconciliarnos. O quizás te ha pasado con deudas, no podemos pagar las deudas, es imposible, es imposible. O con tu hijo, has probado de todo con tu hijo y no se puede, es imposible. O quizás tú quieres hacer algo grande para Dios, tienes un gran sueño para hacer algo grande y no has podido por las tentaciones y la carne. Es una situación imposible, como esta situación aquí. Yo encontré esta hace varios años, que yo creo que es Canadá, donde si puede ver allá hay un carrito aquí que ha caído en el agua. Entonces llamaron a la grúa y viene la grúa y pueden ver que está sacando el carro, pero cuando estaba el carro por salir, cayó la grúa. Entonces si cae la grúa, ¿qué puede hacer uno? Llamar a una grúa más grande. Entonces viene una grúa más grande de la misma compañía y saca el carro blanco primero. Puede ver aquí. Entonces después tiene que sacar la otra grúa. Ya adivinaron, ¿verdad? Ya adivinaron lo que pasó. Esa es una situación imposible, ¿verdad? O yo encontré otra situación imposible. Pero eso es lo peor, eso es lo peor. Esa es una situación imposible, ¿verdad? Quizás algunos aquí nos sentimos como este gato, ¿verdad? Que no hay salida, no hay salida. Yo voy a decir algo sobre cuando nos encontramos en una situación imposible. Cuando tenemos un problema imposible en nuestra casa, en nuestro matrimonio, nuestros estudios, donde sea, siempre preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué? Y es curioso, el libro de Job es un libro de 42 capítulos donde todo el mundo pregunta ¿por qué? Y contestó la pregunta Dios. Nunca contesta la pregunta. Porque ¿por qué no importa? ¿Por qué es vivir en el pasado? La pregunta que siempre contesta Dios es ¿para qué? Y quizás esta mañana te encuentres en una situación imposible. Te dices, ¿por qué? No sé, no voy a hablar de esto. Yo sé, ¿para qué? Es igual con el ciego. ¿Te acuerdas del ciego? Hay un hombre ciego desde el nacimiento, una situación imposible. Y dicen los discípulos, ¿quién pecó, él o sus papás? Y Jesús no contesta la pregunta, ¿por qué? Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿para qué las obras de Dios? ¿Para qué las obras de Dios se manifiesten en él? Yo no sé por qué te está pasando. No sé por qué, porque no por el pasado. ¿Para qué? Yo sé. Dios permite que nos encontremos en situaciones imposibles para que pueda manifestar su poder. Esa es la razón por la cual te encuentras en esto. Y lo que vamos a ver ahora es una historia que habla de cómo luchar en contra de lo imposible. Ahora, yo quiero recordarte de nuestro contexto. Vamos a 1 Samuel 13:6. Dice 1 Samuel 13:6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Por qué estaban en aprieto? Porque ellos habían cometido una serie de errores y ahora se encontraban en una situación imposible. Si tú te acuerdas de la historia rápidamente, Dios ha gobernado al pueblo de Israel por medio de los sacerdotes y después por medio de Samuel. Cuando los hijos de Samuel no funcionaban, el pueblo dijo, queremos un rey como las otras naciones. ¿Y qué dijo Dios? No te conviene. Entonces dijeron, queremos un rey, no les conviene. Queremos un rey, no les conviene. Queremos un rey. ¿Y qué hace Dios siempre cuando insistimos en algo tonto? Lo permite, porque tenemos libre albedrío. Y lo permitió. ¿Por qué lo permite? Lo permite en primer lugar porque no somos robots, pero en segundo lugar lo permite para que aprendamos, para que podamos confiar en Dios después. Entonces ellos pusieron este rey, todo comenzó bien, fue ungido por el profeta Samuel,
dice que vino el Espíritu Santo sobre él cuando fueron atacados por Naas. ¿Te acuerdas de Naas, que significa serpiente? Entonces fueron atacados por los amonitas y Naas, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él y él levantó un ejército de 330,000 y conquistaron. Y una gran celebración, aleluya, todos estaban contentos. Pero el problema con Saúl es que ganó esa batalla contra un grupo chiquito, se acomodó. Y vimos en capítulo 13 que su ejército de 330,000 llegó a 3,000 nada más. Entonces con su ejército de 3,000 dice que en el segundo año que Jonatán fue a pelear en contra de los filisteos. Entonces solo para recordarte cómo todo funciona, ¿verdad? Aquí está un mapa de Israel. Yo siempre he dicho, Israel es el Salvador así, son del mismo tamaño. Tomar el Salvador de esta forma para que puedas entender las distancias, funciona igual. Entonces vamos a ver esta área aquí donde están tomando lugar todas estas cosas. Ok, tienen 3,000. En el capítulo 13 hay 3,000. 2,000 están con Saúl en Micmas, y vamos a hablar más sobre Micmas, y 1,000 están en Gabaa con Jonatán. Ok, 3,000. Entonces Jonatán de nuevo dice, vamos a pelear en contra de los filisteos. Se va para pelear en contra de los filisteos. Saúl suena la trompeta, dice, oigan hebreos, ¿se acuerdan de esto? Querían que ellos llegaron para pelear también. Entonces en este momento van hasta Gilgal, para que puedan entender, van a pelear contra los filisteos, van a Gilgal, porque creen que hay poder en Gilgal, y van a defenderse, pero cuando están en Gilgal, de repente aparece 30,000 carros de los filisteos, 6,000 hombres de caballo, y un pueblo como la arena. ¿Y te acuerdas cómo reaccionaron? Huyeron, se escondieron en las cuevas, no querían pelear en contra de los filisteos. Entonces, a causa de, por eso dice que estaban en prieto. Entonces perdón que salté aquí, viene Samuel, y Samuel viene hasta Gilgal, y le había dicho a Saúl, espere que yo llegue, y no le esperó. ¿Y te acuerdas lo que hizo? Hizo sacrificios sin un sacerdote, que era abominable. Y básicamente dice Samuel, ya estuvo contigo, tú vas a perder tu reinado. Tú siempre eres carnal y no quieres hacer caso a Dios. Entonces se levanta Samuel y regresa a Gabaa. Entonces después de esto, entonces el grupo de Saúl va siguiendo a Samuel a Gabaa, de donde él viene originalmente. Están los filisteos siempre con 30,000. Entonces, ¿qué pasó cuando terminamos la semana pasada? Está Saúl con 600 soldados en Gabaa. Están los filisteos con un ejército grandísimo en este lugar Mixma. Entonces, desde este lugar, ellos comienzan a mandar bandas, como pandillas, ¿verdad? Escuadrones. Dice merodeadores. Entonces, ellos salen para saquear a toda la nación. Entonces, van hacia Ofra, van hacia Bet Orón y después van hacia el sur. Entonces, en este momento es donde estamos en el capítulo 14. El pueblo está paralizado, andan pandillas por todos lados. ¿Te acuerdas lo que han hecho con los herreros? Han controlado los herreros. Y los herreros ya no pueden hacer espadas para los israelitas. Entonces, en este momento, enfrenta una situación imposible. Tienen 600 hombres, Saúl. Jonatán no tenía nadie, solo su paja de armas. Y Saúl no va a hacer nada. Pero Jonatán va a cambiar la historia. Miremos lo que dice. Capítulo 14, versículo 1. O voy a comenzar con versículo 23 de capítulo 13. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fineas, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y el otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. Unos peñascos estaban situados al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paja de armas: oye, eso es increíble. Jonatán con una persona: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros,
Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Viene Jonatán con una persona y conquista a los filisteos. Jonatán estaba enfrentando una situación sumamente imposible. Y lo que vamos a ver esta mañana es cómo luchar contra lo imposible. Pero vamos a orar antes de seguir. Padre, gracias por este tiempo especial donde podemos congregarnos en tu nombre. Gracias por tu presencia entre nosotros en este momento. Y yo te pido que sigas hablando en nuestro corazón como lo has hecho durante el tiempo de alabanza. Y Señor, si hay alguien esta mañana enfrentando una situación imposible, te pido que puede aplicar estos principios y que tú puedes actuar en su vida. Si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir, Señor. Yo te pido por cada persona aquí. Yo sé que tú quieres suplir las necesidades de cada persona. Yo sé que tú quieres obrar en la vida de cada persona. Yo te pido que reveles entonces las cosas que necesitamos cambiar. Que salgamos de este lugar cambiados, diferentes a como éramos cuando entramos, Señor. Obra en nuestra vida por medio de tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 3 principios. Primer principio tiene que ver con lo que hizo Jonatán. Hagamos un contraste. Tú tienes por un lado a Saúl debajo de un granado, no haciendo nada. Y tienes por el otro lado Jonatán. El problema cuando estás enfrentando algo imposible es que tienes una tendencia de desanimarte. Yo creo que Saúl está desanimado. Yo creo que el pueblo está desanimado. Cuando vemos las deudas demasiado grandes, nos desanimamos. Cuando vemos que no se puede con mi esposa, nos desanimamos. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer antes de nada es animarnos. Anímate, confía en el poder de Dios. Una vez un pastor joven, estaba enfrentando problemas serios en su iglesia, problemas graves, y era muy, muy complicado para él. Entonces dice que a causa de todos estos problemas, se había descuidado las visitas de algunas personas, especialmente una hermana de muchos años que estaba enferma. Entonces él dijo finalmente que encontró tiempo y llegó a la casa, y cuando llegó a la casa para tocar la puerta estaba seguro, me va a regañar, de plano me va a regañar porque yo no he venido a la casa. Pero cuando contestó la puerta, dijo, joven, pasa conmigo a la sala. Entonces él fue con ella a la sala. Entonces dijo, mire este cuadro que está en la pared. Y era un cuadro, una pintura de Daniel en el foso de los leones. Entonces dijo, joven, ¿qué ves? Entonces él dijo, bueno, ahí está Daniel y ahí están los leones. No, pero ¿qué ves? Y dijo, bueno, mi problema es que estoy muy distraído, he tenido tantos problemas. Y dijo, yo sé que has tenido muchos problemas, pero ¿qué ves? No sé, ¿qué quiere que yo vea? Le dijo a la anciana. Entonces ella dijo, fíjate en Daniel. Y le cayó la peseta. Él entendió en ese momento. Él dijo, ahora entiendo. Él no está viendo los leones. Daniel está viendo ¿a quién? A Dios. Cuando tienes un problema imposible, tienes 2 alternativas. Saúl ve a tus circunstancias y no puedes ganar. O Jonatán levantó sus ojos y vio a Dios. Y él cambió la historia. Esa es la gran diferencia. Es interesante que cuando los discípulos tenían mucho temor en muchas ocasiones, Jesús decía esto muchas veces. Por ejemplo, estar en el mar, en la tormenta, y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué dice tener ánimo? Es interesante que la palabra ánimo, yo sé que entiende de nuestro ánimo como nos sentimos, pero tener ánimo en la Biblia se traduce también confía. Porque cuando tú estás desanimado es porque no tienes fe. Y lo que hace que tengas ánimo es tener fe en Dios. No sé si me explico. Hay una relación directa entre el ánimo y la fe en la Biblia. Por eso todo el tiempo decía él, tener ánimo, tener ánimo. Ahora, nota el contraste entre los dos. ¿Por qué estaba Saúl en Gabaa no haciendo nada? Porque era víctima de 2 cosas. Por su culpa, pero 2 cosas. Número 1, era víctima de su temor. Dice, aconteció que, leyendo la historia, en versículo 2 dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Es interesante que Gabaa significa collado. Y hemos hablado de esto antes.
Pero Gabaa era un pueblo sobre un collado. Y la palabra Migrón, donde estaba sentado debajo de un granado, significa precipicio. En otras palabras, Saúl buscó el lugar más aislado y más alto. ¿Por qué? Por temor, obviamente. Es como que a veces ves una película con espías que dice que yo sabía que era un espía porque está sentado en la mesa que está contra la pared para que pueda ver a todos. ¿Verdad? No sé si alguna vez ha visto esto, solo yo, quizás estoy viendo cosas, pero a veces dicen esto, y que como no hay nadie atrás, estoy pendiente. Ese es Saúl. Saúl está en la parte más alta y está pendiente por temor. Ese es el primer problema. Segundo problema, comodidad. Está debajo de un granado. Granado era una fruta de la gente rica de aquel entonces. Y cuando dice estaba, dice en hebreo estaba sentado. Yo me puedo imaginar Saúl ahí cómodo, echado sobre la hamaca, rascando la panza, ¿verdad? Porque era cómodo. Dos enemigos de la fe, temor y comodidad. Temor y comodidad. Y Saúl está ahí en este momento. Dios le dijo que ganara a los filisteos, pero cuando tenía 330,000 hombres y tenía que conquistarlos, no hizo nada, porque era un hombre muy cómodo. Pero el contraste de Jonatán es increíble. Dice en versículo 1, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Eso es una cosa más interesante. ¿Por qué no lo hizo saber a su padre? ¿Para qué voy a hablar con gente que no tiene fe cuando voy a hacer algo con fe? Yo no sé cuántas veces. ¿Para qué voy a decir a la gente, vamos a arriesgarnos y mandar un misionero cuando van a decir, no hermano, está yuca en el país, va a ser peor el otro año? No se puede. ¿Para qué voy a hablar con gente así? Yo he escuchado a gente toda mi vida así, y a veces yo soy así. Pero cuando tú vas a hacer una proeza por Dios, cuando tú vas a hacer algo grande para Dios, no necesitas hablar con gente que no tiene fe. Saúl no tenía fe. Si hubiera dicho a Saúl, vamos a conquistar los filisteos, se hubiera reído. Él no hubiera ayudado de ninguna manera. Y este Jonatán es uno de mis nuevos héroes, porque a pesar de lo que pensaban los demás, él quería hacer una diferencia. Y él se levantó. Dice la Biblia en 1 Crónicas 16, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Está buscando esta mañana un Jonatán, una persona que dice, Dios y yo somos la mayoría. Dios y yo podemos conquistar. Así era Jonatán. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efob, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahora, a mí me impacta esto. Te voy a decir por qué me impacta. Los nombres. Esas son las personas que habían sido desechados por Dios. ¿No te acuerdas lo que aprendimos en capítulo 4? Capítulo 4 es donde Elí es el sacerdote. Tiene dos hijos, Fineas y Ofni. Fineas y Ofni eran tan malvados que comían de las ofrendas de la gente, robaban las mejores ofrendas y se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Hombres malvados, ¿verdad? Como mucho de lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Como hay muchos en el ministerio que se acuestan con mujeres. Eso no es algo nuevo, esto pasaba en ese tiempo. Pero Dios no toleraba esto. Él dijo, yo voy a quitar el sacerdocio de ustedes. Entonces estaba tan terrible la situación que los filisteos robaron el arca del pacto. Y dice que cuando se dio cuenta Elí, ¿te acuerdas de esa historia? Se cayó de la silla y murió. ¿Se acuerdan de esto? Y murió su hijo Ofni, su hijo Fineas. Lo peor es que la esposa de Fineas estaba por dar a luz. Y dio a luz, y cuando estaba agonizando, ella murió dando a luz, ella dijo, por favor pon el nombre Icabod. Icabod. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasar la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegra y su marido. Este niño recordaba a todo el mundo que la gloria de Dios ya no estaba en Israel por la maldad del sacerdocio. Era un recordatorio de esto en cada momento. Entonces, ¿por qué viene Saúl y está con ellos? Bueno, en primer lugar tenían un efod. El efod era algo muy importante cuando los sacerdotes funcionaban. O sea, cuando ellos funcionaban, usaban
este Urim y Tumim. ¿Te acuerdas de esto? Urim y Tumim que estaba en el efod. No sé cómo era exactamente, probablemente 2 piedras, pero para discernir la voluntad de Dios, como el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos, usaban esto para discernir su voluntad. Pero Dios había condenado el sacerdocio. Saúl no iba a lograr nada. ¿Con quién debía hablar Saúl en este momento? Con Samuel, exactamente. Pero ¿por qué no está hablando con Samuel? Por la misma razón que mucha gente cree en locuras, porque no le gusta lo que dijo Samuel. ¿Alguno se ha preguntado por qué hay tantas creencias locas hoy en día? Es porque la gente lee la Biblia y dice, no me gusta, quiero una segunda opinión. O sea, vivimos en los días que Pablo profetizó de estos días, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se no amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese es Saúl. Saúl oye de Samuel, tú vas a perder el reino, tú vas a desobedecer a Dios. Si solamente obedeces lo que dice Dios, puedes ganar. Quiero una segunda opinión. Entonces, él busca el sacerdocio con el efod y él cree que va a discernir la voluntad de Dios. Y me impacta porque obviamente no funciona. Vamos a ver más tarde que no funcionó. Una cosa más. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Yo entiendo por qué no dijo nada a Saúl, pero por qué no dijo nada a nadie, porque era un hombre humilde. Jonatán es impresionante por 2 rasgos, fe y humildad. Yo estaba pensando, si yo tengo estas 2 cosas, no necesito otra cosa. Si yo tengo fe en Dios y humildad, puedo hacer cosas grandes. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Nosotros tenemos que decir, Señor, creo en ti, pero yo no quiero que la gente me vea a mí. Entonces dice aquí en la historia siguiendo, en versículo 4, que se encuentra en Gabá, ese es Saúl con Jonatán, y en Micmas está este ejército grandísimo. Ok, sigamos con la historia, versículo 4. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Boses. Boses significa brillante, porque dicen que si tú vas allá ahora, el sol da con esta pared todo el tiempo y es brillante, no hay mucha vegetación. El otro se llama Sene, que significa espinoso, porque por tener sombra todo el tiempo está lleno de acacias que tienen espinas. Entonces dice, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ahora, esto me impacta, porque está enfrentando una situación imposible, pero él dice, voy a ir por el camino más difícil. Porque yo quiero que entiendas que son desfiladeros. Ese es un paso de montaña. Aquí tengo una foto de cómo es hoy en día. ¿Cuántas veces has visto una película de vaqueros? ¿Qué siempre pasa cuando pasan por un paso así? Son emboscados. ¿Qué dice Jonatán? Quiero ir allá. Eso es impactante, la fe de él. Porque no solamente está diciendo, vamos a ganar a los filisteos, vamos a ir por el camino más peligroso. No tienen muchos filisteos ahí arriba porque saben que pueden ganar a cualquier ejército que está subiendo. Entonces dice Jonatán, yo quiero probar a Dios, voy a ir por lo más difícil. Quiero decir algo interesante en la historia. Ya saben que a mí me encanta la historia. Y algo de la historia que es muy interesante es cómo la nación de Israel regresó a Israel. Tú sabes que en la primera parte del siglo pasado, los turcos controlaban toda esta parte del mundo. Pero en la Primera Guerra Mundial, los turcos hicieron alianza con los alemanes. Esa es la Primera Guerra Mundial. Y algo famoso pasó en 1918, al final de la guerra, cuando el general Allenby, los que les gusta la historia, han visto esta foto. Es una de las fotos más famosas de toda la historia. Porque el general Allenby, que estaba sobre un caballo, pero por su humildad, sabiendo que la ciudad de Dios en su mente, él bajó de su caballo. Él no entró. Los generales victoriosos siempre entraban sobre el caballo. Él no, él bajó. Entonces él entró y pasó. Y esa es una foto que llena a los judíos con mucha emoción. Eso es impactante. Eso es cuando los ingleses tomaron a Jerusalén. Entonces ellos pasaron una ley para que los judíos migraran a Israel y por eso están allá. Pero es un momento histórico. Pero algo que yo no sabía antes y aprendí esta semana es que antes de conquistar a Jerusalén tenían que conquistar a Micmas, el mismísimo lugar.
Pero es lo más interesante. Alguien ha escrito un libro que se llama El milagro de Micmas. No lo encontraron en español, está en inglés. El milagro de Micmas. Ahora, ¿qué es el milagro de Micmas? Ok, acuérdate, están peleando, se encuentran cerca de Micmas, entonces un mayor del ejército de Allenby, el hombre que tú viste que entró, dijo, Micmas, he oído de Micmas antes. Micmas está en la Biblia. Entonces él abrió su Biblia y consultó la Biblia. Él dijo, aquí dice que hay 2 desfiladeros. Hay un paso de montaña, porque no lo habían encontrado. Ellos iban a tratar de pelear en contra de los de Micmas directamente. Ahí está el pueblo. No iban a entrar por el paso, no sé si me explico. Ellos tienen una estrategia, vamos a ir directamente a Micmas. Viene un mayor que es creyente, lee su Biblia y dice, hey, hay un paso de montaña, según la Biblia. ¿Dónde está? Y yo voy a hacer un paréntesis. Algo que me aburre es ver documentales en Discovery National Geographic que atacan la Biblia. Porque demuestran una cosa, son sumamente ignorantes. Nada tiene más apoyo por la veracidad que la Biblia. Cuando alguien me dice que no se puede confiar en la Biblia, estoy seguro de algo. No lee la Biblia y no ha comparado cada lugar. Cada cosa está en la Biblia, lo encuentran. Cuando hablan de lugares raros, lo encuentran siempre. Y es interesante porque durante todos los años los escépticos han atacado la Biblia porque no está tal cosa y lo encuentran. La última cosa que encontraron fue el barco que se hundió con Pablo en Hechos 27. Eso no existe, es mito de creyentes tontos. Lo encontraron hace poco. La Biblia es confiable. La Biblia dice la verdad. Es tan confiable que en una guerra muy importante, un mayor lee la Biblia y dice, hey, hay un paso, ¿dónde está? Entonces ellos fueron buscando el paso y lo encontraron. ¿Y sabe lo que hicieron? Por eso el libro que ustedes vieron que dice El milagro de Micmas, cambiaron su estrategia. Dijeron, seguramente no hay muchos protegiendo este paso de montaña. En la noche voy a llevar un escuadrón pequeño y vamos a tomar de este lado. Y lo hicieron. Y ganaron la batalla y entraron a Jerusalén después. Porque la Biblia es confiable. Entonces aquí viene Jonatán y dice, vamos a tomar Micmas. Mire su fe es increíble. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Tremendo Jonatán. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Y aquí está su fe. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo más Dios somos la mayoría. No me digan que hay miles o millones, no importa. Yo con Dios somos la mayoría. ¿Sabe por qué muchas veces yo no veo maravillas en mi vida? ¿Sabe por qué muchas veces no gano en contra de lo imposible? Por no creer. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es por no creer, es por la carne. Yo voy a decir algo sobre los filisteos que ya hemos dicho y no me he hecho tiempo para desarrollar esto. Pero los filisteos se llamaban los incircuncisos porque son un cuadro de la carne. De la carne, ellos son la carne, dice la Biblia, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces hay un cuadro tremendo para nosotros. Cuando hay una situación imposible, la carne te dice, relájate, sé cómodo, tranquilo, al suave. Dios dice fe, pero la carne dice no, estoy bien aquí, no voy a arriesgarme. Entonces y después tienes temor y no puedes hacerlo. Pero cuando tú dices, yo creo que Dios me puede usar, haces proezas. Danos socorro contra el enemigo, porque van es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y lo hará a nuestros enemigos. Es tremendo la fe de Jonatán, dice en versículo 7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo, tu voluntad. Jonatán tenía tanta fe que otro hombre está dispuesto a arriesgar su vida para pelear en contra de este grupo tan grande. A mí me impacta la fe de Jonatán. Jonatán tenía la fe más pequeña posible en sí mismo. Por eso no es nada a nadie. Es un don nadie. Y la fe más grande posible en Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? No me hables de tu situación imposible. Yo quiero oír de un Dios que puede derrotar los imposibles. Nosotros adoramos a Dios que no tiene nada, no hay nada imposible para Él. Y el problema cuando enfrento este problema
y creo que Dios no puede y ya perdí la batalla. Ahora, hasta ahora no había arriesgado nada. Todavía no ha arriesgado nada, está preparándose. Pero ahora viene el momento para arriesgarse. Y yo no soy un estratego militar, pero no me parece estrategia. Porque piensa en la película de vaqueros, está el paso de montaña. Mira lo que dice Jonatán, esa es su estrategia, versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, ok, vamos a entrar en esta emboscada y quizás van a estar dormidos. Por si están dormidos, vamos a mostrarlos para decir, aquí estamos. Sí, ni vamos a tratar de pasar por este paso sin que nos vean. Queremos que nos vean, porque Dios va con nosotros. Ese es el segundo principio. Una fe que no arriesga nada, no logra nada. Una fe que no arriesga nada, no logra nada. Tienes que arriesgar todo. Tienes que arriesgar algo. Ese es el segundo punto. Atrévete. Cuenta con la presencia de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más común en la Biblia? Yo he hecho esta pregunta muchas veces. No temas. No temas. Tú puedes encontrar a Dios diciendo a cada personaje importante de la Biblia, no temas. No, Abraham, no temas. Jacob, no temas. Isaac, no temas. María, estás embarazada, no temas. José, no temas, tú debes ir con ella. Cada vez cuando un personaje en la Biblia famoso iba a hacer algo grande, siempre decía Dios, no temas. ¿Sabe por qué decía no temas? Porque el opuesto a la fe es el temor. Dios quiere hacer proezas por medio de ti, por medio de la fe, y el diablo quiere que tengas una vida cómoda y mediocre, con temor. Dice la Biblia, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Por eso dice Jonatán, yo tengo fe, yo veo a Dios, no temo al hombre. Sencillamente esto. Y a mí me gusta lo que alguien dijo sobre el temor versus la fe. El temor paraliza, la fe libera. El temor desanima, la fe anima. El temor enferma, la fe sana. El temor te debilita, la fe te empodera. Y sobre todo el temor pone la desesperación en tu corazón y la fe se regocija en su Dios. Muchas veces estamos desanimados por temor, pero cuando levantamos nuestros ojos y vemos a Dios, Él nos puede sacar de esto. A mí me impacta algo que hemos aprendido en el libro de Efesios, los jueves y viernes, las oraciones de Pablo. Y una de sus oraciones muy interesante en Efesios 1, cuando está orando por los efesios. Él dice esto, y a mí me impacta esto, dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder? No dice cuál el poder, porque lo que dice anteriormente es que conozcamos. No dice que conozcamos el poder, ni el gran poder, la supreeminente grandeza de su poder. Ahora, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para ver el poder de Dios? Para conocer los que creemos. ¿Inteligencia? No. ¿Ser creyente muchos años? No, es creer, nada más. Ok, pero note el poder que Dios quiere manifestar en nosotros. Según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dime una situación más imposible. Bueno, ¿cuál es la situación más imposible que existe sobre la tierra? ¿Habrá una situación más imposible que estar muerto? Si estás muerto, eso es terrible, ¿verdad? Nunca me ha pasado, pero he estudiado. O sea, es terrible morir, eso es lo peor. Pero para Dios no es nada. ¿Qué dice Dios en la muerte? Te voy a resucitar. Entonces, sea lo que sea tu situación imposible esta mañana, estás vivo y Dios puede hacer el poder. Pero hay un problema. ¿Cuál es el requisito para ver el poder? Creer. ¿Cuál es el requisito para ver el poder de la resurrección? Para que alguien resucite, ¿qué tiene que hacer antes? Ahí está el problema. No queremos morir. Yo no sé cuántas veces he hablado con una pareja que quiere divorciarse. No se puede, hermano. No somos compatibles. No se puede. Nos odiamos, nos peleamos. No se puede. Como no se puede. ¿Sabes tú que más del 50% de los matrimonios en el mundo son arreglados? Arreglados. Y de los arreglados, menos del 5% se divorcian. De los que nosotros en el occidente escogemos,
Porque la vimos y sentimos piel de gallina y nos enamoramos, se reventaron cohetes y nos casamos, 50% se divorcian, casi 50%. ¿Por qué digo esto? Porque si dos desconocidos pueden hacerlo funcionar, tú puedes hacerlo funcionar si quieres. Sí, hermano, pero quiero estar alegre, no me voy a sentir bien. Ahí está el problema, no quieres morir. Cuando entiendes que tu matrimonio existe para glorificar a Dios y no para hacerte alegre, estás dispuesto a morir a ti mismo. Y en este proceso estás alegre porque viene el gozo del Señor. O tú me dices, no, hermano, es imposible, mis deudas son imposibles, yo me voy del país. Yo digo, ok, yo tengo una solución. Número uno, tienes que vender todas las cosas en tu casa que no son necesidad. Número dos, tienes que gastar menos que ganas. Pero hermano, a mí me gusta salir a comer, yo quiero hacer esto y esto. No quieres morir. No vas a salir de tu problema. Tenemos que creer, pero tenemos que arriesgarnos. Tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Por qué dice Jonatán, yo me voy a mostrar? Porque no teme la muerte. ¿Y qué puede hacer el diablo con una persona que no teme la muerte? Cero. No puede hacer nada. Él huye de ese tipo de fe. Una cosa más. Es interesante que cada vez que dice no temas, es para que una persona haga una proeza. Pero es interesante que casi en cada ocasión dice otra cosa después de decir no temas. Por ejemplo, Josué, mire que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Dios nos pide que hagamos algo grande, como la gran comisión, aquí estoy con vosotros para siempre. Él siempre dice, no temas, voy contigo. No temas, voy contigo. Yo te voy a decir algo. Si estoy enfrentando miles de soldados y sé que Dios está conmigo, ¿a qué voy a temer? Esa es la clave. No solamente la fe es contar con su presencia. Yo estoy convencido con todo mi corazón que Jonatán sabía que al pasar por este paso expuesto, Dios iba con él y nadie iba a pasar. Lo dijo a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Suena demasiado sencillo, pero así funciona la vida. Dios quiere hacer cosas grandes por medio de ti. La clave es la fe, no temer y contar con su presencia. Y puede hacer cualquier cosa que sea la voluntad de Dios. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A nosotros nos gusta criticar a Pedro. Normalmente cuando alguien piensa en Pedro, dice, es aquel que negó al Señor 3 veces. Es aquel que se hundió. Hablamos muy mal de Pedro. Pero Pedro me impacta porque era atrevido. A mí me impacta Pedro. Es bien fácil burlarse de Pedro porque se hundió. Pero ¿cuánto pagarías para caminar 15 segundos sobre el mar? Él caminó sobre el mar. Y yo me puedo imaginar Pedro saliendo de la barca. No salgas Pedro. Está yuca el país, no se puede. Quédate con nosotros aquí cómodos. Digo, yo voy. Porque no les escucho, porque veo a Jesús. Y cuando veo a Jesús, yo sé que puede hacer cosas grandes. Y caminó sobre las aguas. Y el problema es que escuchó a sus amigos y vio el viento y se hundió. Yo creo que por esto Jonatán no está consultando a otros. No quiere que llegue el comité de desánimo para decir, no se puede. Tú no has estudiado. Tú eres un nuevo creyente. Tú no puedes hacer esto. ¿Quién necesita esto? Entonces viene Jonatán y dice, yo voy a tomar esta ciudad. Entonces es interesante lo que dice después. Sigamos, versículo 9. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subir a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y eso nos será por señal. Esta estrategia es increíble, ¿verdad? Porque está diciendo, vamos a exponernos en el paso de montaña. Todo el ejército nos va a ver. Si ellos dicen que debemos subir, vamos a pelear. Si dicen que van a bajar, no vamos a pelear. Él lo hace más difícil cada vez. ¿Están de acuerdo conmigo? Él quiere probar al Señor. Ahora, solo una cosa, un paréntesis aquí. Es una buena enseñanza de cómo discernir la voluntad de Dios. Primeramente oyó la palabra de Dios. Tienen que vencer los filisteos. Jonatán entendió eso. Por eso tú ves todo el tiempo a Jonatán atacando a los filisteos. Ya tenía la palabra de Dios. Es como la Biblia dice, predica el evangelio a toda criatura.
No necesita que alguien te diga, eso es todos los días, eso siempre está allá. Él entendía, tenemos que pelear contra los filisteos. ¿Y qué vamos a hacer ahora, cerebro? Vamos a hacer la misma cosa que hacemos todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Conquistar los filisteos. O sea, él entendía, eso es lo que hacemos, esa es la palabra de Dios. Pero ¿dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Eso no pasa a nosotros, ¿verdad? Vemos la Biblia, debo vivir en santidad, ¿ok? Debo criar a mis hijos en la instrucción del Señor. Debo tener una vida ordenada, una lista de cosas. Pero ¿con quién debo casarme? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué debo estudiar? ¿Dónde debo trabajar? ¿Cómo podemos discernir esta parte de la voluntad de Dios? Como Jonatán. Jonatán tiene la palabra de Dios, conquistar a los filisteos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces él probó diferentes puertas. Es buscar puertas. Es intentar. Andamos por fe, no por vista. ¿Verdad? Cuando nosotros salimos caminando, probamos diferentes puertas. ¿Dónde debo trabajar? Voy a poner mi currículum en cada lugar y ver lo que hace Dios. Ese es cómo funciona. Entonces él está diciendo la misma cosa. Vamos a probar Dios. Pablo lo dijo de esta forma, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él entendía, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Dónde? Vamos a probar puertas. Jonatán, tú tienes que conquistar a filisteos. ¿Dónde? ¿Cómo? Voy a probar. Voy a ver qué pasa cuando yo suba. Entonces dice en versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición responden a Jonatán y a su paja de armas, dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿Qué está pasando aquí? Se están burlando de ellos. Dicen, esos cobardes vienen para unirse con nosotros. Y Jonatán, cuando escuchó pasar a nosotros, su corazón saltó. Ya ganamos. Ya ganamos. Pero Jonatán, vas a pelear contra una guarnición y todos tienes una espada. Ya ganamos, porque Dios está conmigo. Tú puedes vivir en tu vida mediocre, comodidad, está bien, pero yo quiero ver el poder de Dios. Y él dice, ya ganamos. Ya sé qué va a pasar. Y a mí me impacta porque, ¿qué hizo caer a los filisteos? Su orgullo. Están saliendo estos cobardes. Y antes de la caída es la soberbia, ¿verdad? Algo que yo he aprendido en la vida, la humildad más la fe iguala la victoria. Una persona que tiene fe en Dios y no tiene fe en sí mismo puede hacer maravillas en esta vida. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y ante la honra es el abatimiento. Y mira lo que pasó, versículo 13. Dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paja de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paja de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paja de armas, como 20 hombres en espacio en una media yugada de tierra. Entonces, yo creo que te imaginas lo que está pasando. Están estos filisteos orgullosos, ahí están los cobardes que van a rendirse. Entonces viene y tiene que caminar así, subiendo. Eso nos enseña algo. Servir al Señor muchas veces es trabajo sucio y es trabajo riesgoso. Muchas veces no queremos ensuciarnos y no queremos arriesgarnos y no vemos el poder de Dios. Él está subiendo y él nada más un instrumento en la mano de Dios. ¿Y qué pasó a cada filisteo? Caía y el otro lo mataba. Caía y el otro lo mataba. Y él subiendo con esta confianza. Y dice en versículo 15, y hubo pánico, por supuesto, en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Yo creo que la tierra tembló para enseñar a Jonatán, Dios está aquí. No estoy diciendo que cada vez que tiembla en el Salvador significa que Dios está ahí, ¿verdad? Bueno, si eres creyente, Dios está ahí, ¿verdad? Está en tu corazón. Cuando tiembla la próxima vez, hey, Dios está aquí, está en mí, ¿verdad? Pero tembló la tierra y hubo pánico para demostrar que era obra de Dios en este momento. Increíble lo que estaba logrando en este momento. A mí me gusta esta cita. Cada persona debe intentar algo tan grande que si Dios no está en ello, está condenado a fracasar. Yo estoy de acuerdo con esto. Si no lo has hecho en tu vida, probablemente Dios te ha dado un sueño
Dios te ha dado algo que quiere hacer por medio de ti. Debes intentarlo, sabiendo, si Dios no llega, voy a fracasar. Ese es arriesgar. Esa es la fe. La fe que no arriesga nada, no logra nada. Pero mira cómo termina. Y vamos a ver cómo termina viendo el ejemplo de Saúl. ¿Cuál es el problema de Saúl? Saúl es un hombre temeroso, un hombre carnal, está escondido. Pero de repente Saúl ve que algo bueno está pasando. Entonces él llega y quiere ser parte del grupo. Yo estaba diciendo que a veces yo tengo algunos amigos que cuando hablan de un equipo, dicen esto, por ejemplo. Sí, ayer estaba viendo el partido y Alianza metió un gol, pero después metimos un gol para empatar, porque va con fast, digamos. Después metimos un gol para empatar. Y después de esto metimos otro gol y ganamos 2-1. Y yo siempre digo, yo no te vi jugando en ese partido. ¿Has oído esto antes? Hay mucha gente que dice, nosotros metimos el gol. Ese es Saúl. Saúl no quería hacer nada, no quería arriesgar nada, pero ahora quiere el crédito. Ahora quiere saludar con sombrero ajeno. Él está listo para llegar allá y dice, lo hicimos en cada momento. Pero eso es fatal, eso es fatal. Cuando Dios hace algo grande, debe ser como Jonatán. Ya no vamos a ver a Jonatán en esta historia. Jonatán se desaparece porque no está interesado en el crédito. Jonatán no escribió un libro. Jonatán no salió en la televisión. Jonatán no dijo, mira lo que yo he hecho. Mira, si tú sigues esos 10 pasos, Dios va a hacer milagros. Jonatán quería que todo el mundo dijera, qué tremendo Dios. Que nadie se diera cuenta de Jonatán. Porque Jonatán buscaba la gloria de Dios. Saúl buscaba su propia gloria. Y ese es el último. Acuérdate, celebra las proezas de Dios. De Dios. La razón por la cual Dios no obra en mi vida muchas veces es porque yo soy el estorbo más grande. Yo quiero el crédito, yo quiero la gloria y Dios no puede obrar. Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es interesante cuando tú lees todas las reuniones entre Jesús y los fariseos. Muchas veces se encontraban y Jesús, yo no sé cuántas veces decía a los fariseos, yo busco la gloria de mi Padre. Ustedes buscan la gloria de los hombres. Él decía a ellos, ustedes no pueden ver el poder de Dios porque buscan su propia gloria. Pero él hizo un comentario sobre esto en Juan 5, que resume todo. Él dijo a los fariseos que buscaban su propia gloria, ¿cómo podéis vosotros creer si los fariseos no creen en Dios? Y él dice, ¿por qué? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. El problema cuando tú y yo queremos el crédito, cuando tú y yo queremos figurar, cuando queremos que la gente nos vea, ya no creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Ese es el problema con Saúl. Saúl no lograba nada porque creía en sí mismo, no creía en Dios. Entonces él demuestra esto porque en el momento de victoria, él llega de repente. ¿Sabes cómo es? Yo estaba viendo a mi nieta que vino aquí hace unas semanas. Y a mí me da risa los niños chiquitos como juegan, porque tienen que aprender algunos principios básicos. Por ejemplo, ella tenía un carrito y tenía un baúl. Entonces ella acaba de aprender a caminar, entonces estaba caminando, entonces cuando llegaba el carrito se apoyaba y quería abrir el baúl, pero tenía toda su fuerza sobre el baúl y hacía esto y no podía abrirlo. Es como un niño que se siente sobre una maleta y trata de abrir la maleta. No puede abrir la maleta. ¿Cuál es la solución? Quitarse. Nosotros somos como este niño. Queremos figurar, queremos que la gente nos vea, queremos ser parte de esto cuando necesitamos quitarnos de medio. Necesitamos apartarnos para que Dios reciba la gloria. Esta situación imposible se vuelve más imposible cuando tú quieres el crédito o la gloria. Pero si quieres dar la gloria a Dios solamente y te apartas, entonces Dios puede hacer algo grande. ¿Quién es el hombre mayor? El hombre mayor nacido de una mujer. Así se llama. Hombre mayor o mayor nacido de una mujer, perdón. Juan el Bautista. Porque era un hombre que buscaba la gloria de Dios. Hablando de Jesús, dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca. Es necesario que Dios reciba la gloria, pero que yo mengüe. Jonatán dice, es necesario que Dios reciba la gloria y yo me desaparezca. ¿Y a quién usa Dios? A Jonatán y a estas personas. Ahora, miren cómo reaccionó Saúl. Viene Saúl en versículo 16 y dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada.
Iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ve quién se ha ido de los nuestros. ¿Por qué pasó revista? Porque tenía un problema terrible con envidia. Él quiere saber quién lo está haciendo para que yo quite la gloria de esta persona. Por eso está pasando revista. ¿Qué va a hundir eventualmente a Saúl? Su envidia. ¿Tú te acuerdas de la historia de David cuando mata a Goliat? Lo vamos a ver en unos meses, pero quiero darte lo que dice. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, un mal espíritu no te puede poseer. Es imposible porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero, si tienes un problema de envidia, el diablo te puede controlar. Los que tienen problemas terribles con envidia, sufren mucho. Y el diablo puede manipularlos en cada momento. Saúl era manipulador todo el tiempo. Era un títere del diablo porque envidiaba a otras personas. Por eso pasó la lista, o repasó la revista, perdón. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Tremendo. Y mira lo que dice. Dice que pasó, ¿dónde estamos? Versículo 17. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paja de armas. Me imagino que se emocionó. Yo me puedo imaginar eso. Yo voy a llegar a decir, es mi hijo, yo lo crié, yo le enseñé todo lo que hace. Aviso papás que son tan orgullosos de sus hijos, ¿verdad? Entonces él pasó la revista, se dan cuenta que no está Jonatán, y dice versículo 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué trajeron el arca? Tenemos que volver para atrás en nuestra historia. Acuérdate de cuando él vio el problema, llamó a los sacerdotes con el arca. Ahora, ¿por qué el arca? Porque para los sacerdotes y para Saúl, el arca era como un crucifijo. Van a enfrentarse con Drácula y tienen que sacar el crucifijo. O un demonio. Es igual. Hay muchas personas que creen que un crucifijo tiene poder. Y no tiene ningún poder. Pero eso es lo que piensa aquí. Piensa que va a ser como Indiana Jones. ¿Te acuerdas de Indiana Jones? La última parte, abre el arca de pacto y todos mueren. Ese es Saúl. Saúl piensa igual. ¿Por qué tenía confianza en el arca y no en Dios? Y yo sé que compartir esto con ustedes, pero yo me preguntaba antes, ¿por qué los abuelos siempre tienen más fotos de sus nietos que tenían de sus hijos cuando eran más jóvenes? Porque una queja de mis hijos es que yo tengo tantas fotos de mis nietos y no andaba tantas fotos de ellos. Y yo a veces me he preguntado por qué, pero ahora entiendo por qué. Yo creo que los papás no tienen tantas fotos, no andan tantas fotos de sus hijos, porque sus hijos están con ellos físicamente. Pero normalmente los nietos no están físicamente. Entonces, ¿por qué tienes muchas fotos de ellos? Para recordarles. En otras palabras, una imagen o una foto es importante cuando se trata de una persona que no está conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo? O la gente que habla con la foto de un abuelo muerto. Hay gente que hace esto, habla con su abuelito que está ahí en la foto. Porque no está. ¿Por qué tiene la gente crucifijos, amuletos y todo esto? Porque no tiene relación con Dios. Si Dios está aquí, ¿para qué voy a orar a otra cosa? ¿Están de acuerdo conmigo? No necesito una imagen porque tengo a Él. Saúl no tiene relación con Dios. Entonces él necesitaba un amuleto para ganar la victoria. Yo voy a ir con el arca y vamos a ganar la batalla. Eso es lo que trataron de hacer antes cuando perdieron el arca a los filisteos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Y oigan esto, para que viniendo entre nosotros nos salve la mano de nuestros enemigos. El arca iba a salvarles como un crucifijo. Pero no funciona de esta forma. Quien podía salvarles era Dios. Jonatán tenía una relación especial con Dios, directa, pero Saúl no. Y creía que podía ganar la victoria. Y miren lo que hizo. Y dice en versículo 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba.
e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. ¿Por qué dijo esto? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque era como los dos marineros que estaban a la deriva en el mar. Dos marineros a la deriva en el mar, en una balsa. Y ellos perdieron toda esperanza que iban a ser rescatados. Estaban tan desesperados que de repente un marinero dice, Señor, oh Señor, tú sabes que llevaron una vida malvada. Yo he tratado mal a mi esposa, he descuidado a mis hijos, pero Señor, si nos salvas, yo te prometo. En este momento el otro le interrumpe. Dice, espérate. Bueno, espérate, ¿verdad? Voy a hablar salvadoreño. Espérate. Entonces dijo, alto. Entonces dijo, antes de hacer otra promesa que no vas a cumplir, acabo de ver la tierra. Entonces levantó, vio la tierra y dijo, Señor, olvídate lo que acabo de decir, no te necesito, ¿verdad? Olvídate de esto, ¿verdad? Y muchos somos iguales, tenemos una situación difícil, estamos de rodillas, estamos orando al Señor, salimos del problema, olvídate, Señor, ya no voy a hacer esa promesa para cumplir. Ese es Saúl. Saúl dice, están comenzando a pelear, ¿qué voy a hacer? Voy a tener el arca para buena suerte. Pero cuando está por consultar a los sacerdotes y usar el arca, ¿qué pasa? Ve que están ganando. Señor, olvídate, ¿verdad? Entonces él va para pelear. Y finalmente, dice en versículo 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron a este lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. ¿Quién estaba haciendo esto? Dios está ganando la victoria. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Los desertores, los que por cobardía se habían escondido en las cuevas, ahora están uniéndose. Y dice el versículo 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y dio la batalla hasta Bet-aven. A mí me impacta una última cosa. Jonatán, no sabemos nada de él, pero tiene que estar tranquilo, ¿verdad? Porque quiere que Dios recibiera la gloria. Saúl y todos los cobardes, vamos, metimos el gol, ¿verdad? Entonces están siguiendo ahí en este momento, cuando es muy tarde. Pero algo me impacta aquí, último pensamiento. Los desertores, los cobardes pelearon. Y esto me enseñó una lección muy importante. La fe no solamente se contagió en el paje de armas, se contagió en todos. Y tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes ver la situación difícil en el país, en tu hogar, en la escuela. Pero tu fe se puede contagiar en otros. Dios está buscando un hombre o una mujer como Jonatán, que va a creer tanto en Dios, porque él no tenía nada, solo creencia, que va a contagiarse en otras personas. ¿Se sabe cómo es? A mí me impacta Moisés. Moisés, yo estaba diciendo en el último culto que antes hacíamos viajes muy largos a los Estados Unidos por tierra y nos tomaba entre 3 y, depende de las fronteras, ¿verdad? 3 a 4, 5 días para llegar a Texas. Y yo me acuerdo la primera vez que salimos, cuando llegamos a Sonsonate, mis hijos dijeron, ya estamos. Llegamos a la frontera, ya estamos. Llegamos a Escuintla, ya estamos. Ni siquiera hemos llegado a la frontera de México. Entonces yo me acuerdo que ahí por uno de esos pueblos, Retauleu, algo así, en Guatemala, yo dije a mis hijos, si me preguntan una vez más, voy a decelerar el carro a propósito, para que lleguemos más tarde. Ya no dijeron. Mala onda yo, ¿verdad? Pero funcionó. Entonces, papás, estoy dando algunas ideas, ¿verdad? Pero si tú has viajado largo con tus hijos, tengo hambre, tengo sed, tengo que usar el baño, es terrible. Te puedes imaginar 3 millones. Ese es Moisés. Moisés pasó por todo el desierto con 3 millones. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Era mejor en Egipto, está yuca la situación en el país, va a ser peor el otro año, no se puede, me voy. Entonces Moisés tenía que aguantar esto por ¿cuántos años? Es terrible. Pero
llega al Mar Rojo. Y dijo alguien, cuando él llegó al Mar Rojo, era el equivalente de ser perseguido por un bus lleno de pandilleros en tu carro, llegar a una calle, cruzar a la izquierda, hay una calle sin salida. Eso es entre la pared y la espada, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a Egipto, quejándose. Esto me volvería loco estar con esta gente. Entonces, quejándose. Pero ¿sabe lo que pasó? Pasaron el Mar Rojo. ¿Por qué pasaron? Por la fe de Moisés, exactamente. Su fe era tanta que se contagió en 3 millones de personas. Esto significa que necesitamos 2 Moisés porque hay 6 millones en El Salvador. Solo 2. Solo 2 que creen que Dios es tan poderoso, tan fuerte, que puede resucitar a los muertos, que Él puede enfrentar a nuestros problemas imposibles. Por la fe pasaron ellos, no solo Él, el Mar Rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuál es más contagioso? ¿Tu fe o tu desánimo? El desánimo se contagia más fácilmente. Yo ya sé que no se puede. Es imposible aquí en este país. Es imposible en tu familia, es imposible en tu trabajo, es imposible en tu escuela. Pero adoramos a un Dios que derrota a cualquier situación imposible. ¿Y qué tan grande es tu fe? ¿Cuánto crees en Dios? Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por el tiempo en que podemos escucharte. Te agradecemos porque nos retas y porque al mismo tiempo quieres hablar con nosotros y enseñarnos. Y mi Dios, en esta mañana te damos gracias por esas situaciones imposibles que nos haces pasar. Por esas situaciones en las que realmente creemos que no hay salida. Pero hemos aprendido y hemos podido ver cómo tu mano nos ha librado una tras otra. Y mi Dios, te queremos pedir que nos des esa fe que pueda contagiar. Tener esa fe de saber de que tú puedes, de que eres más grande que cualquiera de nuestros problemas. Que lo tengamos presente. Que te podamos ver siempre al final para no hundirnos. Padre, te pedimos porque queremos ser como Jonatán, tener ese deseo de probarte, de probar lo grande que eres, porque tú te levantaste de los muertos. Tú puedes hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Y Padre, te pedimos porque sabemos que hay hermanos que están pasando por dificultades y queremos ver cómo tú les ayudas. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes
aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God.